Bienvenidos, viajeros nocturnos, a Somnialis. Mientras las luces del mundo se apagan y el silencio abraza tu habitación, nosotros encendemos las antorchas del pasado para iluminar las historias que el tiempo intentó enterrar. Esta noche, cuando cierres los ojos, no estarás solo. Estaremos aquí, susurrando los ecos de imperios olvidados, de guerreros que hicieron temblar la tierra, de ciudades cuyas murallas tocaban las nubes. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué parte del mundo nos acompañas esta noche. Nos escuchas desde las montañas de América, desde las costas del Mediterráneo, desde las llanuras de Asia. Escribe en los comentarios tu ciudad, tu país. Nos encanta saber que esta comunidad de soñadores históricos se extiende por todos los rincones del planeta. Esta noche viajamos más de 2800 años hacia el pasado, a una época cuando el mundo conocido temblaba al escuchar un solo nombre, Asiria. No hablamos de un reino cualquiera, hablamos del primer verdadero imperio de la historia, el primero en conquistar naciones enteras, el primero en desplazar poblaciones completas como fichas en un tablero, el primero en convertir el terror en una herramienta de gobierno tan eficaz como el bronce de sus armas. Imagina por un momento el año 701 a.C., las murallas de Jerusalén. El rey Ezequías sube apresuradamente a las fortificaciones. A lo lejos, extendiéndose hasta donde alcanza la vista, un mar de tiendas asirias rodea a la ciudad santa. Son 185,000 soldados. El aire huele a humo de las aldeas quemadas. Los refugiados que lograron entrar a la ciudad hablan en susurros aterrorizados sobre lo que vieron. Ciudades enteras empaladas, pieles humanas colgadas como estandartes, ríos que corrían rojos durante días. El general asirio Rabsaces se adelanta. Su armadura refleja el sol del desierto. Habla en perfecto hebreo, su voz resonando contra las piedras milenarias. ¿En quién confías para rebelarte contra el rey de Asiria? ¿Has visto lo que hicimos con Babilonia, con Egipto, con los hititas? Tus dioses no te salvarán. Ningún dios ha salvado a su pueblo de las manos del gran rey Sennacherib. Esa noche, el terror asirio había llegado a las puertas del reino de Judá. Pero esta historia no comienza aquí. Para entender cómo un pequeño reino en las riberas del río Tigris se convirtió en la máquina de guerra más temible del mundo antiguo, debemos retroceder casi 1000 años más. Debemos adentrarnos en las arenas de Mesopotamia, donde los hijos de Ashur aprendieron que solo los fuertes sobreviven y que la compasión es un lujo que los imperios no pueden permitirse. Prepárate, apaga las luces, ponte cómodo. Porque esta noche caminaremos junto a los reyes guerreros de Asiria. Escucharemos los gritos de sus enemigos. Veremos el resplandor de ciudades enteras convertidas en cenizas. Y cuando termine esta historia, quizás entiendas por qué el nombre de Asiria todavía resuena en las páginas de la Biblia, en los anales de la historia, en los cimientos mismos de lo que llamamos civilización. Esta es la historia del primer imperio. Esta es la historia del terror como arma política. Esta es la historia de Asiria. Para entender a Asiria, primero debemos comprender el mundo en el que nació. Estamos en el tercer milenio antes de Cristo. La humanidad acaba de inventar la escritura. Las primeras ciudades emergen de las llanuras aluviales de Mesopotamia, esa tierra entre dos ríos que los griegos llamarían más tarde la cuna de la civilización. Aquí, entre el Tigris y el Éufrates, el ser humano está aprendiendo algo revolucionario, que 1000 personas organizadas son más poderosas que 10,000 dispersas. Mesopotamia no es un paraíso, es una tierra de extremos brutales. Cuando llueve, los ríos se desbordan y arrasan aldeas enteras. Cuando no llueve, el sol convierte los campos en polvo y el hambre llega montada en vientos abrasadores. No hay montañas protectoras. No hay mares que defiendan las fronteras. Cualquiera con suficientes guerreros puede invadir. Y todos lo hacen, constantemente.
Es en este caldero de guerra perpetua donde nace Asiria, en una pequeña ciudad llamada Ashur, ubicada en la ribera occidental del Tigris, en lo que hoy es el norte de Irak. El nombre no es casualidad. Ashur es el nombre de la ciudad y también el nombre del dios principal de esta gente. Para los asirios, su ciudad, su dios y su identidad son una sola cosa. No puedes separarlos. Atacar a Asiria es atacar a Ashur, el dios. Derrotar a Asiria es derrotar al orden cósmico mismo. Los primeros registros de Ashur datan aproximadamente del año 2500 a.C. No es una ciudad impresionante. Tiene quizás 3000 o 4000 habitantes. Sus murallas son modestas, pero tiene algo invaluable. Está ubicada en la intersección de rutas comerciales cruciales. Las caravanas que van desde Anatolia hacia Babilonia deben pasar por Ashur. Los mercaderes que transportan estaño desde las montañas del este hacia las fundiciones del oeste pagan tributo en Ashur. Durante casi 1000 años, los asirios son comerciantes, no guerreros. Establecen colonias comerciales, pequeños enclaves mercantiles en tierras extranjeras. Excavaciones arqueológicas en Kultepe, en el corazón de la actual Turquía, han revelado miles de tablillas de arcilla con contratos comerciales asirios. Compran cobre, venden textiles, negocian tasas de interés que harían palidecer a un banquero moderno. Son buenos en los negocios, meticulosos, organizados, llevan registros de cada transacción. Esta cultura de la precisión, de la documentación obsesiva, se convertirá más tarde en una de las características más terroríficas del imperio asirio, porque cuando finalmente se vuelvan hacia la guerra, aplicarán la misma meticulosidad a la conquista que antes aplicaban al comercio. Llevarán registros detallados de cada ciudad destruida, de cada rey capturado, de cada enemigo empalado. Pero en estos primeros siglos, Asiria es pequeña, vulnerable, atrapada entre gigantes. Al sur está Babilonia, con sus templos monumentales y sus sofisticadas matemáticas. Al oeste están los reinos de Siria, controlando las rutas hacia el Mediterráneo. Al este están los pueblos de las montañas, los casitas y los hurritas, bajando periódicamente para saquear las ciudades de las llanuras. Y desde el norte, como una tormenta que nunca termina de llegar, acechan los hititas, forjando el hierro antes que nadie, creando el primer imperio verdaderamente multiétnico. Los asirios sobreviven haciendo lo que deben, pagan tributo a quien sea más fuerte, comercian con todos, mantienen sus cabezas agachadas. Las crónicas de estos siglos son escasas, fragmentarias. Sabemos que hubo reyes, pero sus nombres son apenas susurros en tablillas rotas. Shamshi-Adad I, quien en el siglo XVIII a.C. logra crear brevemente un pequeño reino que controla el norte de Mesopotamia. Pero su reino muere con él. Sus hijos no pueden mantenerlo unido. Durante generaciones, Asiria desaparece casi por completo de los registros históricos. Es absorbida por el reino de Mitanni, un poderoso estado hurrita que domina el norte de Mesopotamia. Los reyes asirios son vasallos, gobernando su pequeña ciudad bajo la sombra de señores extranjeros. Deben ser humillante para un pueblo que cree que su Dios es el creador del orden cósmico. Servir a reyes que adoran a otros dioses debe doler en el alma colectiva, pero algo está cambiando en estos siglos de sometimiento. Los asirios están aprendiendo, observando, están viendo cómo funcionan los grandes imperios, cómo se administran las provincias, cómo se cobran los tributos, cómo se mantiene el control sobre territorios vastos, y están desarrollando algo más, una amargura, un hambre de venganza que se transmite de generación en generación. Algún día, se prometen, serán ellos quienes humillen a otros. Algún día, el nombre de Ashur hará temblar a las naciones. Ese día llegará. Pero antes, Asiria tendrá que pasar
por su bautismo de fuego. Tendrá que aprender la lección más dura que puede aprender una nación, que en un mundo de lobos no puedes sobrevivir siendo cordero. Es el siglo XIV antes de Cristo. El mundo está en caos. El sistema de grandes potencias que ha mantenido un equilibrio precario durante siglos se está desmoronando. Los hititas están debilitándose tras guerras constantes con Egipto. Mitanni, el opresor de Asiria, está siendo destrozado entre los hititas al oeste y un nuevo poder emergiendo al este, los asirios mismos. El año es aproximadamente 1363 antes de Cristo. Un hombre llamado Ashur-uballit primero se sienta en el trono de Asiria. Su nombre significa Ashur, ha dado vida, y es profético, porque este rey está a punto de resucitar a Asiria de entre los muertos. Ashur-uballit mira el tablero político y ve su momento. Mitanni está desintegrándose. Los hititas están distraídos. Las ciudades-estado de Babilonia están divididas. ¿Es ahora o nunca? Con una audacia que habría parecido locura una generación antes, Ashur-uballit declara a Asiria independiente. No solo independiente, un gran reino. Él no es un rey vasallo. Él es un gran rey. Igual que el faraón de Egipto, igual que el rey de los hititas. La arrogancia es impresionante. Asiria controla apenas un puñado de ciudades. Pero Ashur-uballit comprende algo fundamental. En política internacional, eres lo que otros creen que eres. Así que escribe cartas al faraón de Egipto, Akenatón, el rey hereje que está revolucionando la religión egipcia. Las cartas, encontradas en las ruinas de Amarna en Egipto, son obras maestras de diplomacia. Ashur-uballit se presenta como un par, como un aliado potencial, como alguien con quien vale la pena negociar, y funciona. Akenatón responde, acepta regalos asirios. Envía oro, ese metal que en Asiria escasea pero que en Egipto abunda como el polvo. De repente, Asiria tiene legitimidad internacional. Los demás reyes, confundidos, empiezan a preguntarse ¿quiénes son estos asirios que se atreven a hablar de igual a igual con Egipto? Pero Ashur-uballit sabe que la diplomacia sin poder militar es solo palabras vacías, así que hace algo revolucionario. Reorganiza completamente el ejército asirio. Los ejércitos mesopotámicos tradicionales son milicias, campesinos que agarran lanzas cuando el rey los llama y regresan a sus campos después de la batalla. Ashur-uballit quiere algo diferente, quiere profesionales, guerreros que no sepan hacer otra cosa que luchar. Crea los primeros regimientos permanentes de Asiria. No son muchos, quizás unos pocos miles, pero están entrenados, equipados, listos para marchar en cualquier momento. Y tienen algo más. Están motivados por una ideología. Luchan no solo por botín, sino por Ashur, por su dios, por la restauración del orden cósmico que, según les han enseñado, fue perturbado cuando Asiria cayó bajo dominio extranjero. Las primeras campañas son cautelosas. Ashur-uballit no ataca a los grandes imperios. Ataca a las ciudades fronterizas de Mitanni, esas que se han vuelto independientes en el caos. Una tras otra caen. Los soldados asirios son implacables. Cuando toman una ciudad, no solo saquean, deportan, llevan a los artesanos, a los sacerdotes, a cualquiera con habilidades útiles de vuelta a Asiria. Dejan las ciudades conquistadas despobladas, vacías, incapaces de rebelarse. Es brutal, pero efectivo. En una generación, Asiria pasa de ser un reino menor a controlar gran parte del norte de Mesopotamia. Los restos de Mitanni son absorbidos. Asiria tiene ahora frontera directa con el imperio hitita. El rey hitita, Suppiluliuma I, observa con alarma. Este nuevo poder asirio podría ser un problema. Pero antes de que pueda hacer algo al respecto, Asiria demuestra que ha aprendido otra lección.
cómo usar las rivalidades de otros en su beneficio. Cuando estalla una guerra civil en Babilonia, Ashur-uballit interviene. Coloca a su propio candidato en el trono babilónico. Por primera vez en la historia, Asiria está dictando quién gobierna en Babilonia, la ciudad más antigua y prestigiosa de Mesopotamia. Es un símbolo poderoso. Los pueblos de la región toman nota. Los sucesores de Ashur-uballit continúan su obra. Enlil-nirari, Arik-denili, Hadad-nirari I. Los nombres cambian, pero la estrategia es consistente. Expansión metódica, documentación obsesiva, terror calculado. Las inscripciones reales de estos reyes, talladas en piedra para la eternidad, no hablan de piedad o justicia. Hablan de ciudades quemadas, de reyes enemigos arrastrados en cadenas, de pilas de cabezas cortadas apiladas como advertencia. Una inscripción de Hadad-nirari I, que reina alrededor del año 1300 a.C., es particularmente reveladora. Describe cómo conquistó 60 ciudades en una sola campaña, cómo deportó a sus habitantes, cómo tomó tributo en forma de oro, plata, caballos, ganado y todo lo que es preciado. Y luego añade, casi como una reflexión secundaria, construí una pila con sus cabezas frente a su ciudad. Este detalle, que parece innecesario, es en realidad central a la estrategia asiria. No es suficiente convencer a un enemigo. Debes aterrorizarlo tanto que nunca se atreva a rebelarse. Debes crear tal espectáculo de horror que otras ciudades se rindan sin luchar cuando vean tus estandartes en el horizonte. Es guerra psicológica llevada a un extremo que el mundo antiguo no ha visto antes. Y funciona. Las ciudades comienzan a rendirse cuando los asirios se acercan. Los tributos fluyen hacia Ashur. El templo del dios Ashur, reconstruido con el oro de 100 naciones conquistadas, comienza a rivalizar con los grandes templos de Babilonia. Los escribas asirios en sus talleres copian meticulosamente cada inscripción real, preservando para la posteridad cada victoria, cada ciudad destruida, cada enemigo humillado. Pero el verdadero salto de Asiria de reino poderoso a imperio aterrador ocurre bajo un rey cuyo nombre resuena como trueno en los anales de la historia, Tukulti-Ninurta I. Su nombre significa, mi confianza está en el dios de la guerra Ninurta, y hará honor a ese nombre de maneras que estremecerán al mundo conocido. Tukulti-Ninurta sube al trono alrededor del año 1243 a.C. Es joven, ambicioso y tiene un ejército que ha estado afilándose en conquistas durante 3 generaciones. Mira hacia el sur, hacia Babilonia, la ciudad sagrada, el centro de la civilización mesopotámica, y decide hacer lo impensable. Hasta ahora, incluso los reyes asirios más agresivos han tratado a Babilonia con cierto respeto. Es como Roma para los bárbaros germánicos siglos después. Puede saquearla, pero hay algo sacrílego en destruirla completamente. Babilonia es donde se escribieron las primeras leyes, donde los dioses, según las leyendas, crearon a la humanidad. Atacar Babilonia es atacar el corazón mismo de la civilización. Tukulti-Ninurta no solo ataca, conquista, saquea, y luego hace algo que deja al mundo antiguo sin aliento. Secuestra a Marduk, el dios supremo de Babilonia. Su estatua, que ha estado en su templo durante 1000 años, es arrancada de su santuario y llevada como botín de guerra a Asiria. Es un sacrilegio de proporciones cósmicas. Los babilonios están horrorizados. Los escribas de toda Mesopotamia registran el evento con tono de incredulidad. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo puede un rey asirio, estos comerciantes convertidos en guerreros, profanar así el santuario más sagrado del mundo? Pero Tukulti-Ninurta tiene un punto que hacer.
Ashur, el dios asirio, es más poderoso que Marduk. Asiria es más fuerte que Babilonia. El antiguo orden ha terminado. Hay un nuevo poder dominante en Mesopotamia. El sacrilegio de Tukulti-Ninurta marca un punto de inflexión. Hasta ese momento, las guerras en Mesopotamia habían sido sobre territorio, tributo, recursos. Ahora son sobre algo más profundo, sobre quién tiene el derecho divino de gobernar. Asiria no solo quiere conquistar, quiere redefinir el orden cósmico mismo con Ashur, su dios, en la cima. Pero incluso los reyes más poderosos pueden ir demasiado lejos. Tukulti-Ninurta gobierna Babilonia como un conquistador brutal, impone tributos aplastantes, destruye los templos de los dioses que se resisten, y en Asiria misma su éxito lo vuelve arrogante. Comienza a marginar a la vieja aristocracia, a las familias que han apoyado a la monarquía durante generaciones. Construye una nueva capital, Kar-Tukulti-Ninurta, dedicada enteramente a su gloria. Es demasiado. Los nobles asirios, sintiendo que su rey se ha vuelto tiránico, conspiran. En el año 1208 a.C., Tukulti-Ninurta es asesinado. Las fuentes son vagas sobre los detalles, quizás deliberadamente, pero el mensaje es claro. Incluso en Asiria, incluso con todo su poder, un rey debe respetar ciertos límites. El imperio se tambalea. Babilonia se rebela inmediatamente. La estatua de Marduk es recuperada y devuelta a su templo con grandes ceremonias. Durante algunas décadas, parece que el experimento imperial asirio ha fracasado, que Asiria volverá a ser lo que era. Un reino menor, quizás próspero, pero no una amenaza existencial para sus vecinos. Pero entonces algo inesperado sucede. El mundo cambia. Estamos entrando en uno de los periodos más caóticos de la historia antigua, el colapso de la Edad de Bronce. Alrededor del año 1200 a.C., una ola de destrucción barre el Mediterráneo oriental. Los textos la llaman la invasión de los pueblos del mar, aunque nadie está realmente seguro de quiénes eran o de dónde venían. Lo que sí sabemos es esto. En el espacio de 50 años, casi todas las grandes civilizaciones del mundo antiguo colapsan. El imperio hitita, que ha dominado Anatolia durante siglos, simplemente desaparece. Sus ciudades son quemadas, su escritura es olvidada. Los palacios micénicos de Grecia son destruidos. Las ciudades comerciales de Siria y Canaán arden. Incluso Egipto, el reino más estable del mundo antiguo, apenas sobrevive, debilitado permanentemente. Es un apocalipsis. Los sistemas comerciales que han conectado al mundo civilizado durante 1000 años se desintegran. El bronce, que requiere estaño de Afganistán y cobre de Chipre, de repente escasea. Las rutas comerciales son cortadas. Las ciudades que dependían del comercio mueren de hambre. La escritura, en algunos lugares, se pierde completamente. Griegos que una vez escribieron en lineal B, olvidan cómo leer y escribir durante 400 años. Pero Asiria sobrevive, maltrecha, reducida, pero intacta. Su ubicación en el interior de Mesopotamia, lejos de las costas donde los pueblos del mar atacan, la protege. Su ejército, profesional y bien entrenado, puede defender las fronteras. Y algo más, su brutalidad, su disposición a hacer lo que sea necesario para sobrevivir, resulta ser una ventaja en este nuevo mundo oscuro. Cuando el polvo se asienta y el mundo comienza a reorganizarse en el siglo XI a.C., Asiria emerge como uno de los pocos estados que sobrevivieron intactos. Es como si un bosque entero hubiera sido quemado, pero un árbol, por puro azar o por tener raíces más profundas, permaneciera de pie. Ahora, ese árbol puede extender sus ramas sin competencia. Los reyes asirios de esta época son menos conocidos que sus predecesores, pero no menos importantes. Tiglat-Pileser I
quien reina a finales del siglo XII a.C., lanza campañas en todas direcciones, al norte hacia las montañas de Armenia, al oeste hasta el Mediterráneo, donde se lava las manos en el Gran Mar y se declara conquistador del mundo conocido, al este contra los pueblos de los montes Sagros, al sur, una vez más contra Babilonia. Sus inscripciones son catálogos de terror. Habla de conquistar 42 países en una sola campaña, de cruzar el Éufrates 28 veces en busca de enemigos, de matar a 120 leones a pie y 800 desde su carro. Los leones no son mera vanidad. En esta época, Mesopotamia todavía tiene grandes poblaciones de leones que amenazan aldeas y caravanas. Un rey que puede matar leones demuestra que puede proteger a su pueblo de todas las amenazas naturales y humanas. Pero lo más revelador en sus inscripciones es cómo describe el tratamiento a los enemigos. Cuando una ciudad se rebela, Tiglat-Pileser no solo la reconquista, corté sus cabezas y las apilé como montones de grano, escribe. Cubrí con sangre las anchas plazas de su ciudad. Llevé cautivos a sus dioses. No es exageración poética. Los relieves asirios de siglos posteriores muestran exactamente estas escenas. Soldados apilando cabezas, escribas contando los muertos, ciudades enteras en llamas. ¿Por qué esta obsesión con documentar el horror? Porque los asirios han perfeccionado algo que los psicólogos modernos llamarían disuasión mediante terror. Cada inscripción, cada relieve, cada historia de atrocidades tiene un propósito: hacer que la próxima ciudad piense 2 veces antes de resistir. Cuando los soldados asirios aparecen en el horizonte, las ciudades tienen una elección: rendirse inmediatamente y pagar tributo, o resistir y ser destruidas de maneras que servirán como advertencia para otros durante generaciones. Es una estrategia costosa en términos de reputación moral, pero increíblemente efectiva en términos prácticos, y demuestra una comprensión sofisticada de la psicología humana. Los asirios saben que el miedo es más poderoso que el amor, que es más fácil controlar una población aterrorizada que una aliada, que la crueldad, si se aplica de manera sistemática y predecible, puede ser una herramienta de gobierno. Después de Tiglat-Pileser I, Asiria entra en otro período de debilidad. Los arameos, pueblos nómadas que se están estableciendo por toda Siria y Mesopotamia, presionan constantemente las fronteras asirias. Babilonia, recuperándose lentamente del caos de la Edad de Bronce, comienza a afirmar su independencia de nuevo. Durante casi 2 siglos, Asiria lucha simplemente para mantener lo que tiene, pero las instituciones creadas durante el período de expansión permanecen. El ejército profesional sigue existiendo, aunque reducido. La burocracia que administra las provincias conquistadas sigue funcionando. Los escribas siguen copiando meticulosamente las inscripciones de los grandes reyes del pasado, preservando la memoria de cuando Asiria dominaba el mundo. Y esa memoria se convierte en una obsesión. Los reyes asirios de estos siglos oscuros constantemente invocan a Tukulti-Ninurta, a Tiglat-Pileser, a los conquistadores del pasado. Algún día, prometen, Asiria volverá a esas alturas. Ese día llega en el siglo 9 a.C. Y cuando llega, traerá consigo un período de expansión tan brutal, tan implacable, que el nombre de Asiria se convertirá en sinónimo de terror para los siguientes 3000 años. El año 911 a.C., un nuevo rey sube al trono asirio. Su nombre es Adad-Nirari II. No es particularmente famoso. No hay leyendas épicas sobre él como las habrá sobre sus sucesores. Pero es importante porque hace algo fundamental. Reorganiza completamente la administración del imperio y crea el sistema que permitirá a Asiria dominar el Medio Oriente durante los siguientes 3 siglos. Hasta ahora,
El imperio asirio ha sido esencialmente un sistema de tributos. Asiria conquista una ciudad o reino, le impone un tributo anual, y mientras ese tributo llegue, generalmente deja a los gobernantes locales en su lugar. Es un sistema barato de administrar pero inestable. Cada vez que Asiria muestra debilidad, las ciudades vasallas se rebelan. Entonces, Asiria debe reconquistarlas, lo cual es costoso en vidas y recursos. Adad-Nirari II tiene una idea mejor. En lugar de dejar a los gobernantes locales en su lugar, los reemplaza con gobernadores asirios directos. Divide el territorio conquistado en provincias, cada una administrada por un funcionario leal a Ashur. Estos gobernadores no son reyes locales con sus propias dinastías y lealtades. Son burócratas que deben su posición completamente al rey asirio. Si el rey quiere, puede reemplazarlos mañana. Es el nacimiento del imperio provincial, un invento que será copiado por persas, macedonios y romanos. Y funciona brillantemente. Las revueltas se vuelven mucho más difíciles de organizar porque los líderes locales que podrían liderarlas ya no están. El tributo fluye más confiablemente porque hay funcionarios asirios en el terreno asegurándose de que se recaude. La información fluye más rápidamente porque hay una red de mensajeros conectando cada provincia con la capital. Los sucesores de Adad-Nirari II perfeccionan el sistema. Tukulti-Ninurta II, Ashur-Nasirpal II, este último, que reina de 883 a 859 a.C., es particularmente notable. Es él quien traslada la capital a Siria Kalú, una ciudad que los griegos llamarán Nimrud. Allí construye un palacio que es una maravilla del mundo antiguo. No solo es grande, aunque desde luego lo es. Cubre más de 20 hectáreas. No solo es lujoso, aunque está decorado con madera de cedro del Líbano, oro de Egipto, lapislázuli de Afganistán. Lo realmente impresionante son los relieves que cubren sus paredes. Kilómetros y kilómetros de piedra tallada mostrando en detalle gráfico las campañas de Ashur-Nasirpal. Los relieves no son arte por el arte, son propaganda en piedra. Están diseñados para impresionar a los visitantes extranjeros, para mostrarles exactamente qué le pasa a quienes se oponen a Asiria. Hay escenas de ciudades siendo asediadas, de prisioneros siendo empalados, de pieles humanas colgadas en las murallas, de escribas contando cabezas cortadas. Y en el centro de todo, siempre, está el rey asirio, imperturbable, divino, absolutamente dominante. Una inscripción en ese palacio es particularmente reveladora. Ashur-Nasirpal describe cómo celebró la inauguración del palacio con un banquete que duró 10 días. Invitó a 69.570 personas. El número es tan específico que probablemente es exacto. Los escribas asirios no exageraban en sus cuentas. Había delegaciones de todas las ciudades conquistadas. Era una demostración de poder. Mira cuántos pueblos controlo, mira cuánta riqueza tengo que puedo alimentar a casi 70.000 personas durante 10 días. Pero en esa misma inscripción, casi en el mismo aliento, Ashur-Nasirpal describe cómo trató a una ciudad que se rebeló. Construí una pila con sus cabezas, quemé a sus jóvenes y doncellas en el fuego. No dejé a nadie vivo para ser tomado como rehén. La yuxtaposición es deliberada. Paz y prosperidad para quienes se someten. Aniquilación total para quienes resisten. Es un mensaje simple y brutal. El hijo de Ashur-Nasirpal, Salmanásar III, lleva la expansión asiria aún más lejos. Su reinado, de 858 a 824 a.C., ve campañas anuales en todas direcciones. Al norte, somete a los reinos de Urartu en las montañas de Armenia. Al este, llega hasta los medos en las mesetas de Irán. Al oeste, se enfrenta por primera vez con los reinos de Siria y la tierra de Israel.
Es aquí donde Asiria entra en la historia bíblica. En el año 853 a.C., Salmanasar marcha hacia Siria. Enfrenta una coalición de reyes locales en la batalla de Karkar, cerca del río Orontes. La coalición incluye a Ben-Hadad de Damasco, a Irjuleni de Hamat y significativamente a Acab de Israel. Es la primera mención de un rey israelita en registros asirios. Salmanasar afirma una victoria total en sus inscripciones. Dice que mató a 14,000 soldados enemigos, que los ríos corrieron rojos con sangre, que los buitres se saciaron con los cadáveres. Pero hay algo sospechoso. Después de esta victoria total, Salmanasar no conquista ninguna de las ciudades de la coalición. De hecho, tiene que regresar 3 veces más en los siguientes años para luchar contra los mismos reyes. Parece que Karkar fue, en el mejor de los casos, un empate. Pero no importa. Los escribas asirios registran la victoria. Las inscripciones son talladas en piedra. En la mente asiria, si el rey dice que ganó, entonces ganó. La realidad es flexible. Lo que importa es la narrativa oficial. Esta flexibilidad con la verdad es interesante porque en otros aspectos los asirios son obsesivamente precisos, llevan registros meticulosos de tributos. Documentan cada transacción comercial. Sus archivos, encontrados en excavaciones arqueológicas, contienen decenas de miles de tablillas con contratos, censos, listas de provisiones. Pero cuando se trata de las campañas militares del rey, la verdad se ajusta para servir a la propaganda. Es un recordatorio de que incluso en el imperio más brutal de la antigüedad, la imagen importa. No es suficiente con tener poder. Debe ser visto como invencible. Porque una vez que los enemigos creen que puede ser derrotado, se envalentonan, empiezan a rebelarse, y entonces tienes que gastar recursos reconquistándolos. Es más eficiente, más barato, simplemente afirmar que nunca has perdido, incluso si no es del todo cierto. El sistema funciona durante décadas. Los tributos fluyen hacia Asiria desde docenas de reinos vasallos. El ejército asirio, profesional y bien equipado, es la máquina militar más formidable del mundo. Los gobernadores provinciales administran territorios vastos con eficiencia burocrática. Los escribas registran todo, creando un archivo histórico sin precedentes. Pero hay grietas bajo la superficie. El imperio es enorme y administrarlo requiere una burocracia igualmente enorme. Los nobles asirios que controlan esa burocracia están acumulando cada vez más poder. Algunos gobernadores provinciales controlan ejércitos que rivalizan con el del rey. Algunos son más ricos que el tesoro real, y todos tienen ambiciones. Cuando Salmanasar III muere en 824 a.C., estalla una guerra civil. Su hijo Shamshi-Adad V tiene que luchar durante 4 años para consolidar su control del trono. Varias provincias se rebelan. La guerra es tan destructiva que Asiria tiene que pedir ayuda a Babilonia para suprimirla. Es humillante. El imperio que aterrorizó al mundo durante un siglo de repente parece vulnerable. Los siguientes 80 años son confusos. Los reyes son débiles o incompetentes. Los nobles son fuertes y ambiciosos. El poder real se erosiona. Hay un momento particularmente extraño cuando la madre del rey, Samuramat, una mujer que los griegos recordarán como Semíramis, parece gobernar efectivamente como regente. Las inscripciones la mencionan junto al rey, algo sin precedentes en la cultura patriarcal asiria. Los enemigos de Asiria aprovechan. Urartu, en el norte, se convierte en una potencia rival. Los arameos en Siria recuperan su independencia. Babilonia, eternamente resentida del dominio asirio, se distancia. Durante un momento, parece que el imperio podría colapsar como lo hizo un siglo antes.
Pero entonces, en el año 744 a.C., un hombre llega al poder en Asiria. No sabemos su nombre real. Se hace llamar Tiglat-Pileser, invocando al gran conquistador del siglo XII. Los historiadores modernos lo llaman Tiglat-Pileser III para distinguirlo de su tocayo antiguo. Y lo que este hombre está a punto de hacer transformará no solo a Asiria, sino el concepto mismo de imperio. Tiglat-Pileser III no es de la línea real tradicional. Probablemente es un general que tomó el poder en un golpe de estado. Pero es exactamente lo que Asiria necesita, un líder implacable con una visión clara de lo que debe hacerse. Lo primero que hace es atacar el problema que casi destruyó a Asiria: los nobles demasiado poderosos. Reorganiza completamente la estructura provincial del imperio. Crea provincias más pequeñas, cada una con menos recursos, para que ningún gobernador individual pueda acumular demasiado poder. Rota a los funcionarios regularmente, para que no puedan construir bases de poder local. Y, crucialmente, crea un sistema de espionaje donde los gobernadores son vigilados por funcionarios que reportan directamente al rey. Es el nacimiento del estado de vigilancia, y funciona. Los nobles que pensaban desafiar al rey de repente descubren que cada movimiento que hacen es reportado. Cualquier signo de deslealtad resulta en destitución inmediata, o peor. Tiglat-Pileser restablece el control absoluto del rey sobre el aparato del Estado. Con la casa en orden, Tiglat-Pileser puede enfocarse en reconquistar el imperio, y aquí implementa algo revolucionario: la deportación masiva como política de Estado. La idea es simple, pero devastadora. Cuando conquistas una región, no dejas a la población en su lugar, la desarraigas completamente. Llevas a la gente a otras partes del imperio, a veces a miles de kilómetros de distancia, y luego traes colonos de otras regiones para repoblar el territorio conquistado. ¿El resultado? Las poblaciones deportadas pierden su identidad. No pueden rebelarse efectivamente porque están en tierra extranjera, rodeados de extraños que hablan idiomas diferentes. No tienen conexión emocional con el lugar, y en su tierra natal, los colonos que llegan tampoco tienen lealtad a los viejos dioses o reyes. Su lealtad es a Asiria, que les dio la tierra. Es ingeniería social en escala masiva, y es brutalmente efectivo. Durante el reinado de Tiglat-Pileser III y sus sucesores, cientos de miles, posiblemente millones de personas son deportadas. Comunidades enteras son arrancadas de sus hogares ancestrales. Idiomas y culturas que existieron durante milenios comienzan a desaparecer. La Biblia registra uno de estos episodios. En 732 a.C., los asirios conquistan el reino del norte de Israel con capital en Samaria. Deportan a gran parte de la población. Estas son las famosas 10 tribus perdidas de Israel, de la tradición judía. Nunca regresan. Se disuelven en el crisol del imperio asirio. En su lugar, Asiria trae colonos de Babilonia, de Siria, de Elam. Los samaritanos del período del Nuevo Testamento son descendientes de estos colonos, y los judíos de Judá los ven como impuros, como usurpadores en tierra sagrada. Es un horror desde una perspectiva humana, pero desde una perspectiva imperial, resuelve el problema de las rebeliones constantes. Y Tiglat-Pileser no se detiene ahí. Reforma el ejército, haciéndolo aún más profesional. Introduce nuevas armas. Perfecciona el arte del asedio. Crea un cuerpo de ingenieros especializados en tomar ciudades fortificadas. El resultado es que durante su reinado y el de sus sucesores inmediatos, Asiria alcanza su mayor extensión. Controla desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, desde las montañas de Anatolia hasta las fronteras de Egipto.
Es el imperio más grande que el mundo ha visto hasta ese momento. Los sucesores de Tiglat-Pileser son igualmente capaces. Salmanasar V conquista Samaria. Sargón II, que toma el poder en otra crisis sucesoria en 722 a.C., derrota a Urartu, el rival del norte, y construye una nueva capital, Dur-Sharrukin, la fortaleza de Sargón. Pero es el hijo de Sargón, Sennacherib, quien lleva al imperio a su cenit y quien protagoniza uno de los episodios más famosos de la historia asiria. Sennacherib sube al trono en 705 a.C. Es inteligente, culto y absolutamente despiadado. Cuando Babilonia se rebela en 703 a.C., liderada por un caldeo llamado Marduk-Aplaidina, Sennacherib marcha hacia el sur y aplasta la rebelión, pero Babilonia se rebela de nuevo. Y de nuevo. Es exasperante. Finalmente, en 689 a.C., Sennacherib toma una decisión que horrorizará incluso a sus propios súbditos. Destruye Babilonia. No la conquista, la destruye, quema los templos, derriba las murallas y luego hace algo que los mesopotámicos consideran un sacrilegio absoluto: desvía el río Éufrates para que sus aguas inunden las ruinas. Está tratando de borrar a Babilonia de la existencia. Es demasiado, incluso para los estándares asirios. Babilonia no es solo una ciudad. Es el centro espiritual de Mesopotamia. Destruirla es como si un emperador romano hubiera arrasado Roma. Los sacerdotes asirios están horrorizados. Los nobles murmuran. Incluso los soldados comunes sienten que su rey ha ido demasiado lejos. Pero antes de que las consecuencias de este acto puedan manifestarse completamente, Sennacherib debe lidiar con otro problema: la rebelión del rey Ezequías de Judá. Es el año 701 a.C. Ezequías, animado por promesas de apoyo egipcio, ha dejado de pagar tributo. Es un desafío directo a la autoridad asiria. Sennacherib responde con furia. Su ejército barre Judá como una plaga. La Biblia dice que conquistó 46 ciudades fortificadas. Los propios registros de Sennacherib confirman esto. Llega finalmente a Jerusalén. Rodea la ciudad con 180 y 5,000 soldados. Las murallas están cerradas. No hay escape. Ezequías debe estar aterrorizado. Ha visto lo que los asirios hacen a las ciudades que resisten. Las tablillas asirias son muy específicas: empalamiento, desollamiento vivo, quema masiva. El general asirio Rabsaces se para frente a las murallas y grita en hebreo para que todos puedan oír. ¿En qué confías? ¿En Egipto? Egipto es una caña rota que atravesará tu mano si te apoyas en ella. ¿En tu Dios? Ningún Dios de ninguna nación ha salvado a su pueblo de las manos del gran rey de Asiria. Es guerra psicológica perfecta y debería funcionar. Jerusalén no tiene esperanza militar, pero entonces, según la Biblia, ocurre un milagro. En una sola noche, 180 y 5,000 soldados asirios mueren. El ángel del Señor los mata. Sennacherib levanta el asedio y regresa humillado a Nínive. Los registros asirios naturalmente no mencionan ningún milagro. Dicen que Ezequías pagó un tributo enorme y se sometió, pero curiosamente no dicen que Sennacherib tomó Jerusalén. Y eso en sí es inusual. Los reyes asirios siempre se jactan de tomar ciudades. El silencio es llamativo. ¿Qué pasó realmente? Nadie lo sabe con certeza. Algunos historiadores modernos especulan que una plaga golpeó el campamento asirio. Otros que hubo una crisis en Asiria que requirió el regreso inmediato del ejército. Pero el resultado es claro: Jerusalén sobrevivió. Y en la imaginación judía se convirtió en prueba de que su Dios era más poderoso que el imperio asirio. Sennacherib regresa a Nínive,
la capital que él ha transformado en la ciudad más grande y magnífica del mundo. Ha construido palacios, jardines, acueductos que traen agua desde montañas distantes. Nínive en este período tiene quizás 100.000 habitantes, una metrópolis para los estándares antiguos. Es el corazón de un imperio que se extiende por millones de kilómetros cuadrados, pero en 681 antes de Cristo, Sennacherib es asesinado. La Biblia dice que fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba en el templo. Las fuentes asirias son vagas, pero confirman que murió violentamente. Es el destino de muchos reyes asirios: gobernar con terror, morir con violencia. Su hijo Esarhaddon toma el trono después de una breve guerra civil. Y Esarhaddon hace algo sorprendente. Reconstruye Babilonia. Su padre la destruyó en un acto de rabia sacrílega. Esarhaddon la restaura, repatria a su dios Marduk y se presenta como el restaurador del orden cósmico. Es un reconocimiento implícito de que incluso el imperio más poderoso no puede simplemente ignorar las sensibilidades religiosas de sus súbditos. Esarhaddon también logra lo que ningún rey asirio anterior consiguió: conquista Egipto. En 671 a.C., su ejército cruza el desierto del Sinaí y derrota al faraón. Por primera vez en la historia, un solo imperio controla todo el creciente fértil, desde el Golfo Pérsico hasta el Nilo. Es el apogeo absoluto del poder asirio. Pero incluso en este momento de triunfo, las semillas de la destrucción ya están plantadas. El imperio es demasiado grande. Las fronteras son demasiado extensas para defenderlas adecuadamente. Y el terror que ha sido tan efectivo para conquistar está creando un odio profundo, visceral, en todos los pueblos sometidos. Están esperando el momento de la venganza. El hijo de Esarhaddon, Ashurbanipal, sube al trono en 668 a.C. Es el último gran rey de Asiria y en muchos sentidos el más interesante. Porque Ashurbanipal no es solo un guerrero, es un intelectual, un erudito, un coleccionista de conocimiento en una escala que no se volverá a ver hasta la Biblioteca de Alejandría. Ashurbanipal puede leer y escribir, algo raro incluso entre reyes. Se jacta de esto en sus inscripciones. Yo, Ashurbanipal, aprendí la sabiduría de Nabú. Puedo leer tablillas complicadas en sumerio y acadio que son difíciles de entender. Examino las piedras inscritas de antes del diluvio. Y pone ese amor por el conocimiento en acción. Ordena que se copien todas las tablillas importantes de todos los templos y bibliotecas de Mesopotamia y se traigan a Nínive. Los escribas viajan por todo el imperio, copiando meticulosamente textos que tienen 1000, 2000 años de antigüedad. Épicas, conjuros médicos, textos astronómicos, registros históricos. Todo es copiado y almacenado en lo que se convierte en la biblioteca más grande del mundo antiguo. Es irónico. El imperio más brutal de la antigüedad está simultáneamente preservando el conocimiento de civilizaciones enteras. Sin la biblioteca de Ashurbanipal, excavada por arqueólogos británicos en el siglo XIX, no tendríamos la épica de Gilgamesh. No conoceríamos muchos de los mitos de creación mesopotámicos. Gran parte de lo que sabemos sobre la historia antigua viene de las tablillas que este rey ordenó copiar. Pero la pasión de Ashurbanipal por el conocimiento no hace que sea menos brutal como gobernante. Cuando su hermano Shamash, Shom-Ukin, a quien había colocado como rey de Babilonia, se rebela en 650 y 2 a.C., Ashurbanipal aplasta la rebelión con ferocidad extrema. Babilonia es sitiada durante 4 años. La gente literalmente muere de hambre en las calles. Cuando finalmente cae en 648 a.C., Ashurbanipal deporta a los sobrevivientes y describe en detalle gráfico cómo tortura a los líderes rebeldes.
Un relieve en su palacio muestra a Ashurbanipal festejando en un jardín mientras frente a él, colgada de un árbol, está la cabeza cortada del rey de Elam, otro enemigo derrotado. Es una imagen perturbadora. El rey filósofo, rodeado de belleza y cultura, con la evidencia de su brutalidad literalmente colgando de los árboles. Es esta contradicción la que define al imperio asirio en su último siglo. Sofisticación cultural extrema junto a violencia extrema, administración burocrática eficiente junto a terror sistemático, la capacidad de preservar la sabiduría antigua junto a la disposición de destruir civilizaciones enteras. Pero algo está cambiando. Los relieves del palacio de Ashurbanipal son diferentes de los de sus predecesores. Todavía muestran violencia, pero también muestran vulnerabilidad. Hay una escena famosa de un león herido, arrastrándose, muriendo. Los artistas asirios están captando no solo el poder, sino también el sufrimiento. Es como si, después de siglos de infligir dolor, el imperio finalmente estuviera reconociendo la humanidad de sus víctimas. O quizás es algo más oscuro. El imperio está comenzando a identificarse con el león herido, porque las señales de debilidad están apareciendo. Egipto se revela en 655 a.C. y Asiria no puede reconquistarlo. Los escitas, pueblos nómadas de las estepas, están comenzando a invadir desde el norte. Y en los montes Zagros, al este, un pueblo que ha sido vasallo de Asiria durante siglos está encontrando su fuerza. Los medos. Cuando Ashurbanipal muere alrededor de 631 a.C., el imperio se desmorona con asombrosa rapidez. Hay guerras civiles sobre la sucesión. Las provincias comienzan a declarar independencia. Y entonces, en 626 a.C., lo impensable sucede. Los medos y los babilonios forman una alianza para destruir a Asiria. Es una alianza de odio. Los medos recuerdan las deportaciones. Los babilonios recuerdan la destrucción de su ciudad por Sennacherib. Ambos quieren venganza y la consiguen. En 614 a.C. atacan a Ashur, la ciudad sagrada. En 612 a.C. llegan a Nínive. El asedio de Nínive dura 3 meses. La ciudad, con sus murallas masivas, sus fortificaciones que se pensaban impenetrables, resiste. Pero finalmente, según las crónicas babilónicas, las lluvias torrenciales causan que el río Kóser se desborde. Las murallas se debilitan, los atacantes irrumpen. Lo que sigue es una orgía de destrucción. Los soldados medos y babilonios, liberados finalmente para tomar venganza por generaciones de opresión, no muestran piedad. Queman los palacios, destruyen los templos, masacran a la población. Los edificios que Sennacherib y Ashurbanipal tardaron décadas en construir son reducidos a escombros en días. El profeta judío Nahum, escribiendo probablemente durante o poco después de estos eventos, capta el sentimiento de los pueblos sometidos cuando finalmente ven la caída de su opresor. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, el chasquido del látigo, el estruendo de las ruedas, montones de cadáveres, sin fin los cuerpos muertos! Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Es una celebración de la caída de Asiria. Y Nahum no está solo. Cuando las noticias de la destrucción de Nínive se difunden, hay celebraciones en todo el Medio Oriente. Los pueblos que vivieron bajo el terror asirio durante siglos finalmente pueden respirar. El imperio que parecía invencible se ha desmoronado. Los últimos remanentes del ejército asirio huyen hacia el oeste, hacia Harán. Establecen un gobierno en el exilio. Imploran ayuda de Egipto, que irónicamente ahora ve a una Babilonia resurgente como una amenaza mayor que la moribunda Asiria.
Hay algunas batallas finales. Pero en 605 a.C., incluso estos últimos restos son eliminados. Asiria, como entidad política, deja de existir. El colapso es tan completo que es sorprendente. ¿Cómo puede un imperio que dominó el mundo conocido durante siglos desaparecer en menos de 20 años? Los historiadores han debatido esto durante mucho tiempo. Parte de la respuesta está en la sobreextensión. El imperio era demasiado grande, sus fronteras demasiado largas para defenderlas efectivamente una vez que múltiples enemigos atacaban simultáneamente. Pero hay algo más profundo. El terror que había sido la herramienta principal de control de Asiria se volvió en su contra. Habían creado tanto odio, tanta sed de venganza, que cuando finalmente mostraron debilidad, todos sus enemigos se unieron para asegurarse de que Asiria no pudiera levantarse nunca más. No solo derrotaron al imperio, lo borraron. Sistemáticamente destruyeron cada ciudad asiria importante. Nínive, Ashur, Kalu, todas fueron reducidas a ruinas. Las poblaciones fueron masacradas o dispersadas. Y funcionó. A diferencia de otros imperios antiguos que caen pero luego resurgen, Asiria desapareció completamente. En el espacio de 2 generaciones, el idioma asirio dejó de hablarse. La cultura asiria se disolvió. Las ciudades quedaron abandonadas, enterrándose lentamente bajo arena y vegetación. Cuando los griegos llegaron a la región unos siglos después, no tenían idea de que allí había existido un imperio poderoso. Pensaban que Nínive era una leyenda, como Atlántida. Durante más de 2000 años, Asiria fue olvidada. Sobrevivió solo en las páginas de la Biblia, como el enemigo arquetípico, el imperio malvado que Dios había destruido por su arrogancia. Jonás predicando en Nínive, Nahum celebrando su destrucción, los israelitas deportados. Estas historias mantuvieron viva la memoria de Asiria, pero como una lección moral, no como una realidad histórica. Fue solo en el siglo XIX cuando arqueólogos europeos, excavando en las colinas del norte de Irak, redescubrieron Asiria. Austen Henry Layard, excavando en Nimrud en 1845, encontró los palacios de Ashurnasirpal. Paul Emile Botta encontró Dur Sharukin. Henry Rawlinson descifró la escritura cuneiforme, permitiendo que las inscripciones asirias hablaran de nuevo después de milenios de silencio. Y lo que emergió de esas excavaciones fue sorprendente, porque los asirios, con su obsesión por documentar todo, habían dejado un registro histórico incomparable. Miles de tablillas, cientos de inscripciones, relieves detallados. De repente, teníamos un conocimiento íntimo de un imperio que había desaparecido por completo hace 2500 años. Los hallazgos revelaron sofisticación administrativa que no se vería de nuevo hasta Roma, sistemas de contabilidad complejos, redes de carreteras que conectaban el imperio, un servicio postal eficiente, hospitales de campaña para el ejército, acueductos y sistemas de irrigación. Los asirios no eran solo máquinas de guerra, eran constructores, administradores, ingenieros, pero también confirmaron el terror. Los relieves no exageraban. Las inscripciones sobre empalamientos masivos, deportaciones, ciudades destruidas, todas fueron corroboradas por evidencia arqueológica. Los asirios realmente hicieron todo lo que afirmaron hacer y documentaron cada horror meticulosamente. Esto plantea preguntas incómodas. ¿Cómo recordamos a Asiria? Como el primer gran imperio, pionero de técnicas administrativas que todavía usamos, como los preservadores del conocimiento mesopotámico, o como el ejemplo arquetípico de un imperio construido sobre terror sistemático. La respuesta, incómodamente, es todas las anteriores. Asiria fue revolucionaria en sus innovaciones administrativas.
Su sistema de provincias, sus deportaciones estratégicas, su ejército profesional, todos fueron copiados por imperios posteriores. Los persas tomaron el sistema provincial asirio casi sin modificaciones. Alejandro Magno estudió las campañas asirias. Roma aprendió de los métodos asirios de integración forzada de pueblos conquistados. Pero también es cierto que Asiria elevó la brutalidad a una forma de arte. No inventaron el terror, pero lo sistematizaron, lo documentaron, lo convirtieron en la piedra angular de la política exterior. Y en eso también fueron pioneros. Todos los imperios que siguieron tuvieron que preguntarse, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantener el control? Asiria mostró tanto las posibilidades como los límites de gobernar a través del miedo. Y así, viajeros nocturnos, llegamos al final de nuestra jornada a través del imperio asirio. Desde las modestas casas de comerciantes en Ashur hasta los palacios monumentales de Nínive. Desde el primer rey que se atrevió a llamarse a sí mismo Gran Rey hasta el último que vio su imperio desmoronarse en cenizas. 3000 años nos separan de Asiria. Sus ciudades son ruinas, su idioma está muerto, su pueblo se disolvió en el crisol de la historia y sin embargo su sombra todavía se proyecta sobre nosotros, porque Asiria nos enseñó algo fundamental sobre la naturaleza del poder, algo que cada imperio desde entonces ha tenido que confrontar. Nos enseñó que el poder sin legitimidad es frágil. Asiria pudo conquistar el mundo, pero nunca ganó los corazones de los conquistados. Dominó a través del terror, y cuando el terror dejó de ser efectivo, no tenía nada más. Los pueblos sometidos no lloraron cuando Nínive cayó, celebraron, y se aseguraron de que Asiria no pudiera resurgir nunca. Nos enseñó que la sofisticación administrativa no es lo mismo que la sabiduría política. Los asirios fueron brillantes organizadores, innovadores en logística y burocracia, pero nunca aprendieron la lección que Roma más tarde dominaría, que es más fácil gobernar cuando tus súbditos creen que el imperio les beneficia. Asiria solo ofreció dos opciones: sumisión total o aniquilación. No había espacio para la negociación, para la asimilación gradual, para el respeto mutuo. Y nos enseñó algo más oscuro, que el terror funciona por un tiempo. Los asirios dominaron el mundo conocido durante 3 siglos utilizando métodos que nos horrorizan, y funcionó. Las ciudades se rendían sin luchar. Los tributos fluían puntualmente. Las rebeliones eran raras porque todos habían visto las pilas de cabezas, los empalamientos, las ciudades convertidas en páramos. Es incómodo admitirlo, pero la brutalidad sistemática asiria fue efectiva como herramienta de control, al menos hasta que no lo fue. ¿Qué podemos aprender nosotros, en nuestro mundo moderno, de Asiria? Quizás esto, que los imperios, incluso los que parecen invencibles, son temporales, que el poder construido solo sobre el miedo eventualmente genera la coalición que lo destruirá, que la sofisticación técnica sin sabiduría moral es peligrosa, que documentar tus atrocidades no las hace menos atroces, solo las hace inolvidables. Asiria quería ser recordada. Por eso tallaron sus victorias en piedra, por eso registraron cada conquista, cada ciudad destruida. Querían que el mundo supiera que habían existido, que habían sido poderosos, que habían hecho temblar a las naciones, y en eso tuvieron éxito. Aunque sus ciudades son polvo, aunque su imperio desapareció hace 2 milenios y medio, todavía hablamos de ellos, todavía estudiamos sus relieves, todavía nos estremecemos ante sus inscripciones. Pero es una inmortalidad ambigua. Son recordados, sí, pero como advertencia, como el ejemplo de hasta dónde puede llegar un imperio en su búsqueda de poder y qué pasa cuando va demasiado lejos.
Cada vez que un imperio moderno es acusado de brutalidad, el nombre de Asiria surge. Se ha convertido en sinónimo de tiranía, de terror de Estado, de la arrogancia del poder sin límites. Los hijos de la guerra, como los llamamos al principio de esta historia, crearon algo nuevo en el mundo, el primer verdadero imperio multiétnico. Mostraron que era posible controlar territorios vastos, integrar pueblos diversos, administrar economías complejas. Todo eso fue innovación genuina, pero también mostraron los peligros de confundir poder con derecho, de creer que la fuerza hace que lo correcto, de olvidar que incluso los imperios más poderosos dependen en última instancia del consentimiento de los gobernados. Cuando ese consentimiento se evapora, cuando el miedo se convierte en odio, cuando la opresión se vuelve insoportable, entonces incluso las murallas más altas, incluso los ejércitos más profesionales, incluso los palacios más magníficos, todo se derrumba. Y cuanto más brutal ha sido el imperio, más completo es su colapso. Asiria no solo cayó, fue borrada. Sus enemigos se aseguraron de que no quedara nada que pudiera servir de núcleo para una resurrección. Hay una lección allí para todos nosotros, sobre la naturaleza del poder, sobre la importancia de la legitimidad, sobre los límites de lo que se puede lograr solo con fuerza, sobre la memoria histórica y cómo los pueblos nunca olvidan realmente las injusticias, incluso si tienen que esperar generaciones para la venganza. Asiria está muerta, pero las preguntas que plantea todavía están vivas. ¿Cuánto poder es demasiado? ¿Cuánta fuerza puede usar un Estado antes de volverse ilegítimo? ¿Es posible construir algo duradero solo sobre el miedo? ¿O eventualmente, inevitablemente, el terror se vuelve contra quienes lo emplean? Los asirios pensaron que habían encontrado las respuestas. Pensaron que el poder absoluto, documentado meticulosamente, aplicado implacablemente, sería suficiente. Durante 3 siglos parecieron tener razón, y luego, en menos de 20 años, todo desapareció, como si hubieran despertado de un sueño de poder y descubrieran que era una pesadilla. Antes de que nos despidamos esta noche, nos gustaría saber qué te pareció este viaje por el imperio asirio. ¿Hay otros imperios antiguos sobre los que te gustaría que habláramos? ¿Los persas, que construyeron sobre las cenizas de Asiria un imperio aún más grande pero más tolerante? ¿Los babilonios, que destruyeron a Asiria pero luego fueron destruidos a su vez? ¿Los hititas, ese imperio misterioso que desapareció tan completamente que durante milenios se pensó que eran ficción? Escríbenos en los comentarios. Somnialis es una comunidad y nos encanta escuchar qué historias del pasado te llaman. Cada sugerencia es leída, cada comentario es apreciado. Y si este viaje por el pasado te ha servido, si estas historias de imperios caídos te ayudan a dormir o simplemente a reflexionar sobre la naturaleza humana, considera suscribirte. Estamos aquí todas las noches, encendiendo las antorchas del pasado para iluminar el presente. El imperio asirio nos recuerda que todo es temporal. Las ciudades más grandes se convierten en ruinas. Los ejércitos invencibles son derrotados. Los reyes más poderosos son olvidados. Pero las historias permanecen. Las lecciones perduran. El conocimiento que los asirios preservaron tan meticulosamente en la biblioteca de Ashurbanipal sobrevive, incluso cuando sus palacios son polvo. Y quizás hay consuelo en eso, en saber que aunque todo poder es temporal, el conocimiento, las historias, la memoria de lo que fuimos, eso puede sobrevivir milenios. Los asirios están muertos hace 2500 años, pero esta noche hemos caminado por sus ciudades, escuchado sus voces, visto el mundo a través de sus ojos. Así que duerme tranquilo, viajero nocturno. Los imperios caen, los tiranos mueren, el terror eventualmente se desvanece, pero las estrellas que brillaban sobre Nínive todavía brillan sobre ti esta noche.
La luna que iluminó las campañas de Sennacherib ilumina tu ventana. Y las preguntas que los asirios plantearon sobre poder, justicia y el precio de la ambición siguen esperando respuestas. Hasta la próxima noche, cuando nos encontremos de nuevo en Somnialis para explorar otro rincón olvidado de la historia humana. Que tus sueños sean tranquilos, aunque los ecos de imperios caídos todavía susurren en la oscuridad. Buenas noches, soñadores de historia. Buenas noches.